Sí, ya salió la Sí, grabación. ya me salió. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy, para esta entrevista, nos encontramos con Héctor Torres, desde México. Héctor, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y te damos la palabra para que te presentes y le des la bienvenida a nuestros compañeros. Perfecto, muchísimas gracias, señoritas, caballeros. Excelente tarde-noche para todos. Me parece que allá en Colombia estamos en la misma hora. Y pues me presento. Mi nombre es Héctor Torres. Soy papá de un chamaco de 12 años que ya está más alto que yo. Yo estudié primero la licenciatura en Derecho con una maestría en oralidad familiar. La verdad es que me iba muy bien en esa profesión en cuanto a tema de dinero y en cuanto a tema de proyección, puesto que trabajé mucho tiempo en la política y me estuve metiendo mucho en el sector público. Sin embargo, hubo algo que me ponía la piel chinita y era el deporte y opté por emprender, opté por comenzar a especializarme y a trabajar en todo el aspecto deportivo. Ya son 14 años que me dedico de lleno al tema deportivo, donde aposté por involucrarme en proyectos que tenían que ver con el deporte y pues actualmente ya tenemos ahí varias certificaciones, ya estamos por concluir la licenciatura en Ciencias del Deporte y actualmente tengo un centro deportivo, un centro integral de atención al deportista enfocado a deportes de resistencia y donde contamos con un equipo de 9 entrenadores, 2 fisioterapeutas, 3 nutriólogos especializados en deporte, un médico con especialidad en deporte y fisiología. Y pues nada, tenemos un equipo aquí en México de alrededor de 80, 90 atletas de forma presencial y a nivel mundial en el extranjero serán alrededor de unos 20, 25 atletas los que estamos asesorando, guiando y apoyando. Todo esto desde el enfoque de los deportes de resistencia, todo lo cíclico, ahí es donde nosotros nos metemos. Sin embargo, y aparte de eso, nos dedicamos a la activación empresarial, vamos con las empresas y estamos buscando constantemente. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Ok, perfecto. Les comentaba que estamos trabajando con empresas, asesoramos a las empresas para que sepan cómo activar a su personal. Algunos otros les damos activación física y pues trabajamos con niños desde 5 años y con niños de 90 a 100 años. Así que tenemos caída abierta para todos. Creo que el deporte es universal y es una muy bonita manera de conectar. Y pues nada, creo que me alargué ahí con el background, pero pues nada, me gusta practicar el deporte, me gusta predicar con el ejemplo, me gusta toparme con pared, con los entrenamientos, porque eso me hace empatizar con el atleta, me hace ser sensible y poder comprender sus necesidades, que creo que es la clave de todo entrenador y promotor deportivo. Ser sensible y empático, poder dar lectura a la necesidad del atleta, del paciente, de esa persona que se quiere activar físicamente. Y pues nada, yo feliz de poder compartir con ustedes, así que soy materia dispuesta. Me gusta muchísimo este tipo de retos porque sé que ustedes traen una visión completamente distinta y eso me superlate porque yo más bien voy a aprender de ustedes. Así que adelante. Muchas gracias, Héctor. Bueno, antes de ir con la ronda de preguntas, nos vamos a presentar. Entonces, pues, mucho gusto, Héctor. Mi nombre es Kelly Huasca y mi equipo de trabajo se van a presentar. Súper. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Johnny Ramírez. Estamos cursando noveno semestre de la Universidad Manuela Beltrán y es un gusto, un placer poder escuchar las palabras pues, de un experto. Muchas gracias, Giovanni. Bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Murillo. Pues encantado de tener esta oportunidad de podernos encontrar para hablar sobre lo que más nos gusta, que es el deporte, y pues aprender un poco más de alguien que sabe y tiene una perspectiva diferente.
Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad, ¿vale? Perfecto, Henry, a darle. Muy buenas noches, Héctor. Mi nombre es Camilo Rovalles, estudiante de la licenciatura de la Universidad Manuela Beltrán. Me encuentro también en noveno semestre. Es un gusto que, pues, tener esos espacios con una persona tan estudiada y pues que ya ha recorrido tanto en el ámbito deportivo. Y pues la gracia es disfrutar de este pequeño momento. Muchas gracias. Venga, Camilo, échale. Bueno, Héctor, entonces ya como te había comentado la dinámica, vamos a realizarte 10 preguntas, las cuales pues estaremos rotando entre nosotros 4. Pues de pronto cualquier inquietud que tengas o de pronto si se te genera alguna duda, pues también no la puedes realizar. Claro que sí. Bueno, pues como la primera pregunta, ¿qué tipo de métodos de entrenamiento se deben implementar en una persona con obesidad? Discúlpame antes de que me contestes. Bueno, aclaramos que nuestro tema es la obesidad de niños, fue el tema que estuvimos tratando, las diferentes, pues la dinámica que se está realizando con esto. Entonces, a partir de este tema, te vamos a realizar las preguntas. Súper bien. Ok, perfecto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que debemos primero enfocar que la obesidad es una enfermedad patológica como tal, que realmente es un tema que debemos de abordar y es el mayor reto que tenemos como promotores deportivos. No podemos estar abordando a una persona que tiene obesidad con ese libre albedrío o con un criterio ambiguo y poderlo abordar inclusive con poca responsabilidad. Necesita ser muy específico. Necesitamos comprender muchísimos ámbitos, tanto como en materia genética, como en materia fisiológica, comprender cuál es su ámbito social y psicológico, cuál es su estatus socioeconómico, porque al final de cuentas, ahí es donde nos podremos dar cuenta cómo podemos abordar al paciente. Entonces, aquí, si nos vamos a grosso modo y en el ámbito teórico, estaríamos hablando primeramente con un trabajo de adaptación y acondicionamiento general y básico, ¿sí? Donde tenemos que regresarnos a las bases y a los pilares que tuvieron desde niños, y si es que tuvieron algún estímulo sinestésico en su infancia. ¿Por qué lo digo esto? Porque su capacidad neuromotora, toda esa capacidad coordinativa ya es nula. Es muy común ver gente con obesidad ya a partir de los 30, 40 años, que un simple bache o una piedrita es un reto y un obstáculo para esa persona y que constantemente se tropieza, que puede provocar alguna lesión en el tobillo, evidentes contracturas, inclusive rupturas como tal, por la simple y llana razón que su propiocepción, su comunicación del sistema nervioso central con todas sus terminales nerviosas es nula. La han perdido por el sedentarismo, por inactividad y porque esa comunicación cerebro-terminal nerviosa está por demás dormida. Entonces, si nosotros queremos abordar a un paciente con obesidad, lo primero que tenemos que hacer es meter pequeños retos donde se trabaje esa área coordinativa. ¿A qué voy con el área coordinativa? Coordinación, obviamente, estabilidad, trabajo de propiocepción, visión periférica, trabajo constante de toma de decisiones mientras hay un movimiento de locomoción o de avance, para que esta persona pueda comenzar a conectar y le sea más fácil poder realizar movimientos. Comúnmente vemos a pacientes con obesidad que quieren activarse físicamente dentro de su impulso ya desesperado de activarse, donde constantemente se lesionan y se frustran porque lo quieren hacer rápido o quieren hacer mucho, no está dosificada la intensidad ni el volumen. Yo siempre les he dicho y aplica para todo. Primero, aprender a moverse bien. Después, aprender a moverse mucho. Y después, aprender a moverse rápido. Si tú te aprendes a mover bien,
el trabajo funcional, el músculo como tal y todas las cadenas musculares, todo el trabajo neuromotor, va a trabajar en orquestación para que todo funcione. Cuando tú logras poder activar esa capacidad coordinativa, ahora sí te enfocas a la resistencia, te enfocas a la fuerza, porque si tú quieres poner a una persona a trabajarle la fuerza y le pones la clásica de 10 a 12 repeticiones con, no sé, 4 series y 8 ejercicios específicos, pues sí, se ve muy bonito en el papel, pero si esta persona tiene cero movilidad en el tobillo y su cadera está colapsada porque todo el tiempo está en una oficina y con la barriga por delante, pues lo vas a lastimar. Ni siquiera tiene la capacidad de reacción para siquiera hacer una pequeña pliometría, hacer pequeños brincos con una cuerda por lo menos. Entonces, sí es importante que enfoquemos que debemos de trabajar primero con el acondicionamiento, con la adaptación, y ya que gana seguridad desde el aspecto psicológico, ya podemos incentivarlo ahora sí a trabajar con un trabajo de fuerza, con aumento muscular, con un estímulo de hipertrofia, para ganar obviamente esa salud muscular, que como sabemos, cuando esto suceda, obviamente va a desencadenar varios beneficios a nivel fisiológico, claro está. Ya que tenemos ese aspecto bien controlado, que empecemos, que nuestro paciente empiece a tener una buena salud muscular, ahora sí podemos empezar a combinar aún más trabajo de resistencia aeróbica en un esquema ya más específico. Ojo, no quiere decir que el trabajo aeróbico o de resistencia no se puede hacer desde un inicio. Sí se puede hacer, pero el estímulo debe de ser mínimo. Porque lo único que va a suceder es que vas a frustrar a esa persona. Va a sufrir el entrenamiento y lo único que va a suceder es que su estrés va a aumentar y obviamente su ciclo circadiano lo vas a echar a perder todavía más de lo que se encuentra. Espero haber respondido a la pregunta y si no, podemos meternos de lleno a esto, ¿vale? De pronto sí, Héctor, si nos puedes aclarar un poco más específico los métodos. Mencionaste como el general y el específico. No sé si nos puedas aclarar un poco más como a qué métodos te refieres cuando hablas del general y del específico como tal, por favor. Sí, claro, con gusto. Es bien importante tener claro cuáles son las capacidades condicionales y coordinativas. Y cuando ya tenemos claro cuáles son estas, por ejemplo, la capacidad condicional, fuerza, resistencia, velocidad, por ponerte un ejemplo, y las coordinativas que ya estuve mencionando hace ratito, coordinación, estabilidad, visión periférica, propiocepción. Ya cuando tenemos estas, trabajamos con un acondicionamiento y una adaptación que puede ser alrededor de 2 semanas, que se me hacen pocas, de 2 a 4 semanas, donde la carga externa sea mínima, donde sea un gesto biomecánico constante para que el paciente pueda asimilar el trabajo. Posteriormente, después de esas 3-4 semanas, ahora sí podemos hacer un bloque, un par de mesociclos, donde trabajemos con fuerza e hipertrofia, aumento muscular, con pequeñas dosis de resistencia aeróbica. No me gustaría trabajarle el anaeróbico porque posiblemente su salud cardiovascular es nula y podríamos ahí sí exponer a este paciente, pero sí trabajar con un par de mesociclos con trabajo de fuerza. Una puede ser básica, que es la gradual y progresiva, donde se ponen de 10 a 12 repeticiones, que sean 4 series de 8 ejercicios básicos, donde puedas estar involucrando varias cadenas musculares. En lo personal, a mí me gusta que desde un inicio, independientemente de que esta persona tenga sobrepeso y tenga situaciones que lo limiten, vale muchísimo la pena que no lo enfoquemos solamente en el aparato convencional de gimnasio, sino que busquemos un reto constante y coordinativo para el paciente. Esto es mucho trabajo funcional,
enseñarlo a que utilice su propio cuerpo y que comprenda cuáles son los rangos de movimiento y las palancas que realmente se pueden hacer. A menos de que el paciente que tiene obesidad tenga alguna lesión o una limitante física muy marcada que nos obligue a llevarlo a un aparato convencional de gimnasio estático que nos marca un ángulo o un rango de movimiento específico. Si es así, si tiene una lesión en la lumbar o en el sacro o en la cadera, bueno, será conveniente evitar, obviamente, este tipo de trabajos funcionales y coordinativos y sí llevarlo en específico a aparatos convencionales. Pero si no hay esa limitante, de entrada hay que llevarlos a entrenar con su propio cuerpo y esto también es un trabajo de convencimiento y de coacheo con el paciente para que comprenda que no es de débiles trabajar con su propio cuerpo, que es lo básico, que es lo principal. Cuando comprenda eso, podrá meter cargas externas y podrá trabajar obviamente desde otros estímulos, en trabajo concéntrico, en trabajo excéntrico, en trabajo isométrico, con trabajos en estímulo de pliometría, etcétera, etcétera. Si lo vemos así, de 2 a 4 semanas de acondicionamiento, adaptación, posteriormente un mesociclo de trabajo de fuerza, de aumento muscular y hipertrofia, posteriormente otro mesociclo donde le pones progresiones y trabajos ya coordinativos más específicos enfocados a funcionalidad y después ya irnos a hacer estímulos de resistencia aeróbica e inclusive anaeróbica. Todo dependiendo del avance de nuestro paciente, el apego al entrenamiento y obviamente que también el apego a su alimentación, su nutrición, pues sea adecuada de acuerdo a las intensidades y cargas que está realizando. Vale, Héctor, muchas gracias por la aclaración. Bueno, Héctor, ya que llegaste como a manejar ese punto de la fuerza en distintas poblaciones, ¿qué tal o sea, de qué manera consideras más efectiva llegar a trabajar la fuerza en niños con obesidad, sí? O sea, sin llegar a tener ninguna implicación o lesión. Claro. Fíjate que con los chamacos es divertido, pero es muy retador. Si nosotros nos vamos si nos vamos a los estudios, si nos vamos a los resultados, a las estadísticas, tenemos muchísima información, pero realmente el trabajo con los chamacos sí es un tema de práctica constante y llevar una primera etapa lúdica y de multilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que divertir a los chamacos. A los chamacos no podemos meterlos y decirle, bueno, me vas a hacer una RM, una repetición máxima para ver qué carga puedes soportar. Claro que no, el niño no te va a entender nada de eso. Tú necesitas ser constantemente multilateral, donde haya esa variante constante de juego para que puedas, por medio del aspecto lúdico, poder dar lectura de la capacidad de este niño que tiene obesidad. Ya cuando tú logras enfocar al chamaco, posicionarte como ese líder, que él sabe que tú das las órdenes, que tú diriges el entrenamiento y que tú eres divertido y muy dinámico, a partir de ese entonces tú ya puedes trabajar con el área de especificidad o individualización y con el área de progresión. Difícilmente a un niño le vas a poder dosificar cargas de entrenamiento en cuanto a fuerza y en cuanto a resistencia. Entonces, lo tenemos que ver en dos etapas, el área formativa y el área específica, ¿sí? Formación, primero lúdico, primero multilateral, es decir, le das muchísimos estímulos de inclusive deportes que son de contacto, deportes que son en equipo, en conjunto, deportes individuales, deportes cíclicos,
donde se requieren varios gestos técnicos y biomecánicos para que tú te puedas dar cuenta si realmente su inteligencia sinestésica, es decir, su inteligencia de poder trasladarse, de moverse, está bien trabajada. Porque seamos francos, hemos encontrado muchísimos niños jugando fútbol porque el papá quiere que juegue fútbol. Y pobre niño no sabe si quiere patear un balón. El pobre niño sabe correr porque es parte natural del ser humano, pero no sabe frenar, no realiza un trabajo excéntrico de forma eficiente y por eso se lastima. ¿Por qué razón? Porque su inteligencia no es sinestésica. Probablemente ese niño le guste tocar el piano, o tiene contacto con la naturaleza, o se le da el hablar en público, o tiene otras cualidades y no precisamente las del deporte o de la activación. Entonces, sí es importante que trabajemos bajo esas dos áreas. Primero, la formativa y de análisis, donde tú, como promotor deportivo, como entrenador, puedes identificar cuáles son esos factores determinantes o limitativos de este niño que se quiere activar físicamente. Ahora, difícilmente vas a encontrar esa oportunidad de poder trabajar con un niño de forma individual. Eso ya lo vas a encontrar con el cuate que tiene 30 años o de 40 años, que ya le está llegando la edad y que ya necesita un entrenamiento específico individual y una asesoría personalizada. Pero difícilmente vas a encontrar a un niño que llegue su papá y te diga, entrénalo de forma individual, a menos de que tenga un talento nato para algún deporte en específico. Siendo así, en la realidad siempre te va a tocar estar trabajando no con 3 niños, sino con 10 o con 20 o con 30, es una locura. Todos con capacidades distintas. Y por eso tú tienes que hacer un trabajo lúdico, multilateral, muy dinámico, donde puedas identificar qué limitantes tiene y qué áreas determinantes tiene ese niño para ahora sí poder seccionar y poder crearles retos de acuerdo también a la edad, claro está, y a sus capacidades. Entonces, es un tema bien complicado de inicio, que si quieren ahorita nos metemos de lleno en cómo se puede hacer un abordaje en especial con un niño con obesidad como tal, pero que prácticamente aplica para un niño que no tiene obesidad, claro está. Entonces, espero que haya quedado claro. Área formativa, y cuando tienes detectadas esas condiciones limitantes o determinantes, ahora sí te vas al área específica. ¿Listo? Espero se haya contestado la pregunta. Si no, nos metemos de lleno. Sí, no, sí, dale, ahí estuvo bien eso en la respuesta, tranquilo. Bueno, entonces, digamos, conociendo cómo de esta manera se podría implementar un entrenamiento HIIT en los niños, ¿sería como adecuado, por decirlo así, o habría otra manera de trabajarlo? Ok. Si tú vas a una carrera de niños, o sea, ni siquiera una carrera regulada o sancionada, donde la carrerita con los niños, si tú te vas a la calle ahorita y encuentras un grupo de 5 niños y les dices, ¿qué onda? ¿Unas carreritas de aquí al poste? Los niños no tienen reserva, los niños no tienen estructura, los niños no saben de zonas de frecuencia cardíaca, de zonas de potencia, no te comprenden qué es la resistencia aeróbica y la anaeróbica, no te saben hablar de umbrales, ni del modelo trifásico, ni nada de esas cosas. Los niños van a tope siempre, los niños van por todas las canicas siempre, de acuerdo a su capacidad. ¿Sí? Entonces, tú ponte a observar un niño cuando juega, un grupo de niños, y todo el tiempo están haciendo este tipo de estímulo. Hacen mucho HIIT, todo el tiempo. No sé en Colombia cómo le llaman, pero hay un juego de encantados,
o le llaman laterales, donde se persigue, si tocas a uno se congela o tienes que seguir persiguiendo al otro. Entonces, es un constante correr, pero de 0 a 100 para alcanzar al otro, y cuando te tocan te dejan congelado y haces un trabajo isométrico, porque así como te quedaste, así como te agarraron, tienes que quedar, ¿no? Entonces, los intervalos de alta intensidad, todo este trabajo constante que hablan ahora de tantos estímulos que hay y productos nuevos que sacan, que estos tienen años. Mi abuelito los tenía, bueno, no mi abuelito, pero a lo mejor mis papás sí. Todo ese trabajo y los nombres que les ponen de hard training y power no sé qué madres, o sea, son intervalos de alta intensidad, obviamente con un esquema y una funcionalidad que necesitan una estructura. Para contestar tu pregunta, sí, pero por supuesto, porque esa será esa dosis que le das a ese niño para poder divertirse. Ahora, ¿será específico para un niño que tiene obesidad? Bueno, ahí es donde tú tienes que trabajar con el HIIT de forma estructurada, porque no es lo mismo ejecutar un HIIT para poder en pretemporada meter a un equipo de fútbol, porque de ahí nació, el HIIT nació de una necesidad de un equipo de fútbol, porque tenían poquito tiempo de pretemporada y necesitaban activarlos, bajarles porcentaje de grasa, mejorar su velocidad aeróbica máxima y regresar 1 o 2 dígitos a su VO2 max, que el techo metabólico pues es limitado en el VO2 max, claro está, pero sí mejorar esas condicionantes. Y el HIIT se hizo para eso, nació con esa necesidad, se ha implementado en otras, pero no es más que un juego constante, un cambio de ritmo constante donde subes, bajas. Y yo lo veo así. Tú ves el juego de Encantados y es muy sencillo. Te tocan, tienes que correr, o sea, te salva uno de tus amigos, tienes que correr rapidísimo para que no te alcancen. Te tocan nuevamente y tienes que quedarte en una isometría, congelado, y todo ese tiempo estás descansando. ¿Sí? Tu frecuencia respiratoria tu frecuencia cardíaca empieza a estabilizarse, nuevamente te vuelven a tocar y tienes que correr como loco. Entonces, definitivamente sí, pero en niños con obesidad, claro está, que debes de estar muy atento a ello y que obviamente el estímulo sea muchísimo más dosificado, que la densidad sea muchísimo menor y que constantemente puedas estar interactuando, principalmente con los niños que tienen obesidad, porque el aspecto psíquico termina siendo un factor. Siempre van a ser los últimos que lleguen, siempre van a ser los que se alcanzan, siempre van a ser los que pierdan el juego. Entonces debes de darle ciertas ventajas. El juego debe de estar premeditado y establecido para que todos estén en igualdad de circunstancias, precisamente para poderlo involucrar con varios. Difícilmente vas a encontrar un grupo de 10 niños con obesidad. O sea, los vas a tener ahora sí que mezclados. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, claro, muy, muy acertada y creo que concordamos en eso de que muy rara vez nos va a tocar algún muchacho o alguna persona que nos toque entrenarla a ella sola apartado de los demás. Creo que por lo general siempre trabajamos con grupos grandes de muchachos, pero quisiera saber en realidad, en un caso hipotético de que tuviéramos a un muchacho, a un niño en estado de obesidad, que el papá no los traiga y nos diga, quiero reducirle el peso corporal, su masa grasa, ¿a qué porcentaje más o menos podríamos trabajar la fuerza si quisiéramos ya hacerlo más a fondo? Ok, mira, yo no soy de esas personas que aplique el 1RM, que es la repetición máxima, pero si nos vamos a lo teórico, en su repetición máxima de un niño, se me hace ilógico, pero bueno, vamos a establecerlo así. El 1RM
de un niño, el estímulo en cuanto a fuerza debería de ser de un 40-45% máximo. O sea, realmente no tendríamos por qué excederlo, ¿sí? Además, hay que comprender que un niño con obesidad, la actividad física que le pongas, hablando desde el enfoque multilateral, va a tener beneficios. Porque un niño que tiene obesidad es muy posible que venga de una etapa de sedentarismo importante, ¿sí? Entonces, cualquier ejercicio que tú le pongas, ¿sí? Por más ligero que pueda ser, si no nos vamos a las repeticiones, si nos vamos al tiempo continuo, que es lo que yo creo importante, es 30 minutos diarios con los chamacos, donde puedas tener descansos previos, donde puedas estar haciendo estos juegos de descanso pasivo, no activo, precisamente para que su frecuencia cardíaca se vuelva regular. ¿Por qué razón? Porque no te interesa ahorita trabajar con la resistencia de los chamacos. Necesitas trabajar con la fuerza de los niños, porque ahí están los pilares fundamentales. Ya llegará una edad ya posterior, ¿qué te gusta? A los 12, 14 años, donde ya hay un estímulo más de resistencia, donde ya los enfocas más al trabajo aeróbico y anaeróbico, pero realmente a corta edad basta con que seas muy lúdico, como te decía, multilateral, que trabajes 30 minutos diarios, si se pudiera, con el chamaco, obviamente dejando un par de días libres en la semana, y que esos 30 minutos puedan tener, obviamente, sus cargas altas, sus cargas bajas, donde puedas trabajar con estos aspectos, tanto condicionales como coordinativos, que tengas días donde te enfoques en la movilidad, en la flexibilidad y en la elasticidad del niño, para que también pueda descansar. Y obviamente se aplica igual que con cualquier persona o cualquier atleta, inclusive de alto rendimiento, en trabajar en esa supercompensación, en trabajar bloques de 2 semanas de adaptación, una semana donde lo puedes retar al niño, donde le puedes hacer un test, le puedes hacer un circuito de obstáculos para darte cuenta cuánto tiempo le toma saltar la caja, poder colgarse de un pasamanos, el hacer un pecho tierra, el poder dar una marometa y decir, bueno, pues en esta semana pico, te tomó, no sé, 5 minutos hacer el circuito. Felicidades. Y la semana siguiente, supercompensación, descanso activo. Eso aplica para pacientes con obesidad, aplica para adolescentes, aplica para atletas recreativos y atletas de alto rendimiento. Entonces, en resumen, si nos fuéramos a la 1RM en trabajo de fuerza, 40%, 45% máximo, preferentemente trabajar hacer un trabajo dinámico, muy enfocado a lo coordinativo, porque hay que recordar que el sistema nervioso central y periférico todavía está madurando. Entonces, ¿qué caso tiene que trabajes con lo cardiovascular, ¿sí? Y con la resistencia, si ahorita todavía sus capacidades coordinativas todavía no están afinadas, están muy sensibles, y toda la información que le des va a ser oro molido para meses o años posteriores. Vale, Héctor, y digamos, a partir como de ese porcentaje que nos explicas, sabemos que pues como en cualquier patología o en cualquier diagnóstico de la obesidad, pues se basa en el examen físico y la historia médica del paciente. Digamos, en el entorno en el que tú trabajas, ¿qué procesos evaluativos realizas o llegarías a realizar si un niño con obesidad quiere empezar a entrenar contigo? Claro, lo primero es hablar con el padre o tutor, antes que con el niño, porque ahí nos vamos a dar cuenta cuándo son o cuáles son las necesidades reales, ¿sí? Hay factores como el factor genético, que no es necesario hacer ningún estudio, te das cuenta, porque si es el papá, es la mamá, es el hermano,
te das cuenta si es un tema genético o no. Hay que revisar si es un tema de hábitos nutricionales. Hay que revisar ese aspecto social, ese aspecto económico, ese aspecto psicológico inclusive, porque obviamente hay creencias limitantes. Hay lamentablemente el sedentarismo y la obesidad está muy marcada, sí. Podemos echarle la culpa a la estructura y al sistema político y al gobierno, etcétera, etcétera, pero en muchas ocasiones tiene que ver el ámbito social. Entonces, nos tenemos que dar cuenta cuál es la intención, ¿sí? Porque difícilmente vas a encontrar a un niño que llegue y toque la puerta. Y si llega y toca la puerta, hay que apoyarlo, claro está, pero sí hay que buscar interacción con el padre o tutor para poder dosificar, primero bajar el balón y saber qué le rodea al niño. Les pongo un ejemplo. Dentro de los proyectos sociales que ejecuto, yo hago competencias con causa. Y las empresas me dan juguetes y artículos deportivos para llevar a las comunidades. Cuando yo voy a las comunidades y yo les doy una medalla y les empiezo a hablar de superarse y les empiezo a hablar de cuidarse y les empiezo a hablar sobre hábitos alimenticios, pues ellos llegan a su casa y su papá está drogado, no tienen que cenar, no tienen unos tenis adecuados para practicar X o Y deporte. O sea, sí tenemos que darnos cuenta para quién vamos a enfocar esa actividad física o dosificar ese plan de entrenamiento. Aquí hay una premisa súper importante, chicos, y es una recomendación que les hago de aquí a todo lo que van a vivir a futuro, como promotores, como licenciados en ciencias del deporte, como entrenadores, como líderes deportivos. Siempre que lean un artículo, siempre que escuchen un consejo, siempre que les debatan sobre un tema, primero pregúntense ¿para qué? Y después ¿para quién? Porque no es lo mismo un consejo para un niño que tiene obesidad a alguien que está buscando romper una marca mundial. Lo mismo aplica para nutrición, lo mismo aplica para lo que quieras, para cualquier ámbito de la vida, pero enfocándonos en deporte, siempre hay que preguntarnos, ok, ¿para qué eso? Y después, ¿para quién? Ya que aterrizamos la entrevista con el padre o tutor, ahora sí platicamos con el chamaco, pero no vamos a platicar en un inicio, porque el niño, lo único que va a suceder es que lo vas a estresar y lo vas a cerrar. Te vas a bloquear la oportunidad de empatizar con él. Lo primero que tienes que hacer es jugar con él. Juegos muy sencillos, con pocas variantes y con poco reto coordinativo. Juegos muy sencillos en los que él pueda ganar. Juegos muy sencillos en los que él los pueda superar. Y ahí tú llegas con el reconocimiento. Es la clave. Entrevista con los padres o tutores. Después, trabajo lúdico con el menor, donde pueda tener un logro asegurado. Asegúrate de que lo logre. Y ahí viene el reconocimiento, porque ojo, el reconocimiento posiblemente está muy limitado en su vida y más en el aspecto físico. Lo que ha recibido es la burla por llegar al final, porque se ahogó, que le faltó el aire, porque se tropezó, porque es el gordito de la clase, la gordita de la clase, es el más chubby. Entonces, necesita recibir ese estímulo de tu parte y posterior a ello, te sientas con él, le sacas plática, le preguntas si le gusta algún deporte en específico, qué le gustaría hacer, si le gusta hacer deporte o no, porque también eso es clave. Hay niños con obesidad que son súper ágiles, que esa capacidad sinestésica la tienen súper trabajada, pero hay otros niños que no. Entonces también tenemos que comprender si su necesidad está enfocada desde el me gusta el deporte y quiero practicarlo, o desde el
esa violencia psicológica que tienen desde niños de no me gusta el deporte, lo odio, la experiencia que tengo con el deporte es muy mala, pero quiero bajar de peso porque se burlan de mí. Entonces, creo que así como promotor deportivo, entrenador, vas a poder enfocar la necesidad del niño, porque el niño no te va a decir las necesidades. Si los adultos no saben qué quieren, menos un niño. Bueno, creo que el niño sabe más que nosotros, definitivamente. Sabe qué quiere más que uno. Ya que tienes eso, ahora sí puedes enfocarlo a ciertos grupos de actividad física con menores de acuerdo a los niveles. Y si es personalizado, pues muchísimo mejor, porque puedes hacer un pequeño test donde trabajas de forma alternada trabajos de, reitero, capacidades condicionales y coordinativas. Bueno, un trabajo de fuerza. Bueno, vas a hacer una pequeña sentadilla y te vas a apoyar en la pared y vamos a ver cuánto tiempo duras. Me voy a poner contigo. Y cuando te das cuenta que él ya está temblando, que ya no puede más, tú te dejas vencer, lo haces a la par con él. Te dejas vencer para que él te gane. Y después, oye, pues ayúdame, vamos a cargar estas botellas y vamos a correr de aquí a tal punto. Y después vamos a hacer, vamos a ponerte una escalera y vas a empezar a brincar en un pie. O vas a hacer un juego de piernas. Entonces empiezas a crear un circuito que francamente hay obviamente muchos métodos de abordaje que me enseñaron en la escuela y que nunca he aplicado. Porque aplico primero el para qué y para quién. Porque necesito darme cuenta qué requiere el chamaco. No le voy a poner un obstáculo que de momento le va a ser difícil ejecutar. Tengo que dar lectura inmediata a esa necesidad, a esa incapacidad que tiene este niño con obesidad, para no frustrarlo de inicio. Tengo que darle lectura desde antes y por eso necesitamos ni siquiera que trabajar con el ejercicio como tal, sino en la regresión. Te pongo un ejemplo. Una lagartija. Bueno, me vas a hacer 3 lagartijas. Pobre niño no sabe ni sentarse bien y tú lo pones a hacer lagartijas, sus codos se lo van a reclamar. Entonces, una regresión es, vas a poner tus rodillas en el suelo y vamos a hacer pequeñas flexiones. Si ves que las hacen friega, bueno, pues ¿qué te parece ahora si levantamos las rodillas con tus pies y haces pequeñas flexiones? Bueno, tú ya te vas dando cuenta en qué áreas él está fuerte y en qué áreas está limitado. Espero haberme dado a entender. Pareciera que es sin estructura, pero al final de cuentas es esa experiencia que con el paso del tiempo vas ganando. Y lo ganas única y exclusivamente parándote con los chamacos, ¿sí? Jugando con ellos. Si tú ahorita no lo has hecho, te invito a que ya te vayas acercando con los chamacos, y no necesitas ir a pedir a una escuela que te den entrada. Necesitas irte a una calle o a un parque y organizarles un juego. Así de fácil, porque ahí pones a prueba tu liderazgo, obviamente tu dinamismo y obviamente esa capacidad creativa para poderlos tener enfocados. Espero haber dado respuesta. Y sí, perfecta la respuesta, teniendo en cuenta, digamos, que es una población pues bastante grande, ¿no? Y que a pesar de esto, pues se conocen que tienen muchas distracciones, pero digamos desde México, pues ya que no conocemos, ¿cuál es desde tu punto de vista el punto principal de que la obesidad ya sea considerada una enfermedad en México? Sí, o sea, que ya se aumente esa población de a poco. Tristemente, creo que ocupamos los primeros lugares de sedentarismo y obesidad infantil. Es muy triste aquí en México poder lidiar con eso. Pena me da, pero creo que formo parte de esta responsabilidad. Y si voy a hablar de eso es porque tengo que admitir que yo no he hecho lo suficiente desde mi metro cuadrado. Y no lo hablo desde la frustración, sino desde el empuje de que puedo dar ese extra.
A esta Kelly hace ratito le compartí una foto con unos chamaquitos que me visitaron hace un par de días, que vengo de una competencia, y justo con estos chamacos me topo con situaciones complicadas porque se vienen a activar físicamente y terminan de hacer ejercicio y se van a la tiendita de enfrente. Y en la tiendita el 99% de los productos tienen, pues sí, azúcar procesado, tienen químicos, tienen cosas que no les ayudan en lo absoluto, siquiera para reponer lo que perdieron, lo que les puede ayudar a recuperar después de la actividad física. Y pues regresan con su chocolatito y hasta me invitan, ¿no? Y pues digo, bueno, pues ya los acompaño, ya para qué me frustro. Híjole, tiene que ver con un trabajo constante. Sí es un trabajo desde el aspecto público y privado, porque obviamente es común y es un tema global que las empresas, las grandes empresas que se dedican a los productos procesados, pues definitivamente tienen cierta magia y cierta tendencia a poder estar en contubernio con el gobierno, pero creo que puede más el tema de profesionalización, ¿sí? Tiene que ver con un tema de capacitación y de compromiso. Cuando hablo de profesionalización, no hablo del papel como tal nada más, del título, que es muy importante, pero el ser profesionales tiene que ver con tu congruencia, ¿sí? No puede ser posible que un promotor deportivo ande con la barriga por enfrente, ¿sí? Que no puede siquiera poner el ejemplo de la actividad física que le va a dar a los chamacos, que tenga que poner de ejemplo al niño superatleta y a ver tú, Juanito, a ver, haz unas lagartijas. Ah, chingo, pues que las haga el profe, ¿no? Desde ahí empezamos con la profesionalización y con el compromiso constante. Ya que tenemos esa profesionalización, ahora sí trabajamos con esa empatía que les comentaba hace ratito, de poder empatizar con las necesidades que tiene la población como tal. Y ya después de eso, ahora sí trabajamos con esa concientización y después orientación, que aquí en México no la hay. Bueno, sí hay concientización, porque te dicen, por poner un ejemplo, ya no fumes porque te vas a morir, te va a dar cáncer. Y ya, es todo lo que dicen. O sea, hasta ahí se queda. A los niños les dicen, ya no comas dulces porque te va a dar caries, ¿sí? Pero hasta ahí se queda. O sea, infundimos el miedo, provocamos el temor, pero no logramos dar ese paso después de la profesionalización, es decir, del sector, de los promotores de salud, deportivos, etcétera, etcétera. Ya no estoy hablando de gobierno ni de empresas, de uno a uno, el doctor, el nutriólogo, el médico del deporte, el entrenador, etcétera, etcétera. Ya que profesionaliza, después empatiza y después empieza a trabajar con esa concientización de, mira, no hagas esto porque te va a hacer daño, no tomes esto porque no te va a servir, no te va a funcionar, ¿sí? Si sigues consumiendo esto, te va a causar esta enfermedad. Ok, ya que logramos eso, ahora sí orientamos y le damos ese plus. Es como los hábitos. No puedes quitar un hábito si no metes otro. Entonces, ahí es donde creo que falta muchísimo trabajo. Está el speech público de los gobiernos donde dicen vamos a mejorar y vamos a implementar y vamos a pedirle a las empresas que pongan etiquetas. No sé si allá en Colombia ya los productos tienen una etiqueta de exceso de sodio y azúcares. Bueno, aquí en México acaba de suceder